Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a este espacio informativo de la entrevista. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, el licenciado Amel Samayoa Arce. Y antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, saludo a mi compañero del otro lado del estudio, Javier. Buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con muchos temas vamos a seguir hablando de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, Tony. Así es, pues presento a nuestra invitada el día de hoy. Ella es la licenciada Denise Araceli Díaz Pedrosa. Ella es gerontóloga de profesión por la Universidad Autónoma de Chiapas, cofundadora y miembro de la mesa directiva de la Asociación Gerontólogos en Pro del Envejecimiento, desde donde trabaja talleres, conferencias y proyectos para personas adultas mayores, cuidadores, estudiantes, público en general. Actualmente está estudiando la maestría en estudios culturales con enfoque a los estudios sobre la vejez. Denise, buenas tardes, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ambos por la invitación y pues muy buena tarde a todo el auditorio que nos está escuchando y nos está viendo. Espero que cada uno de ustedes en sus casas se encuentren muy bien y sus familias también. Perfecto, pues oye Javier, el público de Ultimátum y Araceli, todos tenemos una abuelita, un abuelito en casa, o al menos lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo está en México? ¿Cómo está en Chiapas la situación de nuestros adultos mayores en este ambiente tan adverso que tenemos por la pandemia del coronavirus, el COVID-19? Cuéntanos, por favor, Araceli. Pues considero que hablar de estos temas, específicamente de la vejez y en este tipo de plataformas, es sumamente importante. Hoy nos encontramos atravesando, como ya bien lo dijeron, una pandemia que nos está afectando a nivel mundial y de una manera asombrosa el foco de muchos medios de comunicación y diversos contextos se pusieron en los adultos mayores, ¿no? Hoy por primera vez ya sabemos más o menos de qué habla la gerontología, cuando antes yo me acuerdo que decía que estudiaba gerontología y confundían que era odontología o qué hacen los gerontólogos y realmente no sabían, ¿no? Hoy ya se escucha hablar sobre geriatría, sobre gerontología y bueno, esto tiene principal importancia en una sociedad que está envejeciendo altamente. México está envejeciendo aceleradamente. Los adultos mayores, personas de más de 60 años, representan el 15.4 millones de todos los habitantes y bueno, esto debe de ser un motivo de festejo, de celebración, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que la esperanza de vida está aumentando, que las tasas de mortalidad están disminuyendo y bueno, quienes me conocen bien saben que soy una persona optimista de nacimiento y creo que los artículos, la ciencia están bien, pero es momento de actuar. Esta pandemia nos está invitando, nos está abriendo las puertas a reflexionar. Creo que es momento de la sociedad civil, creo que es momento de generar propuestas sin necesidad de juntar cuerpo con cuerpo por esta cuestión de aislamiento, pero estas plataformas, las redes sociales, Zoom, Skype, nos están dando toda la disponibilidad para poder hacer muchas cosas, ¿no? Necesitamos incidir sí o sí, y siempre lo voy a remarcar, en la eliminación de estereotipos, de prejuicios y de algo muy importante que me gustaría tocar hoy, que tiene que ver con el edadismo, ¿no? Que es la discriminación a causa de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una de las grandes discriminaciones que se da en la población después del sexismo y del racismo, así de importante está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta porque lo tenemos tan interiorizado, tan internalizado que decimos, bueno, desde niños y quizás desde nuestra familia hemos venido escuchando estos discursos de el viejito, el pobrecito, el ya no puedes, tú ya no vas a trabajar porque ya eres viejito. Y bueno, creo que esto debe de ser visto como esta oportunidad para reflexionar y para analizar nuestras condiciones de privilegios, las profundas desigualdades que también hay. Y sabemos que esta pandemia va a cesar, pero ¿cómo nos va a servir desde un capital de la experiencia? En temas de gerontología y geriatría hablamos mucho de baby boomers, que tienen que ver con estos hijos que nacieron en la Segunda Guerra Mundial, y son todos aquellos que hoy son adultos mayores, ¿no? Se hablaba también de aquellas cuestiones y cargas emocionales que podían venir arrastrando, pero también digo, quizás dentro de 60 años vamos a estar hablando de los hijos de la pandemia. Entonces,
Esto revela también la importancia de empezar a generar un lenguaje apropiado para las generaciones que nos están escuchando, también para las generaciones que van a envejecer y por supuesto para nosotros, ¿no? Ya no debe de ser válido leer en los medios de comunicación nuestros viejitos, porque digo, los tratamos como si fueran un objeto, nos los apropiamos, ¿no? Entonces creo que esta es una charla, los invito a que sea un viaje introspectivo, a que nosotros podamos reconocer los errores que hemos tenido también como sociedad y empecemos a generar desde allí grandes transformaciones. Creo que algo que me gustaría también comentar tiene que ver con esta nueva longevidad, que creo que al término de esta plática, aparte de recomendaciones prácticas que podamos llevar a cabo, tiene que ser con empezar a construir estos discursos de una nueva longevidad de un grupo etario que ya de acuerdo a investigaciones se ha visto que es el más grande, el ciclo más grande que vivimos como personas. En países subdesarrollados como el caso de México, el inicio de la vejez es a partir de los 60 años, o sea, te empiezan a considerar adulto mayor a partir de los 60 años, y en países desarrollados a partir de los 65. Y bueno, lo que le hablaba de la esperanza de vida que ha aumentado, hoy empezamos a ver a personas de 100 años, de 105 años, y si hacemos cuentas, realmente estamos viviendo en esta etapa 40 años. Pero ¿de qué manera la estamos viviendo? El hecho de que nosotros vivamos más no quiere decir que estemos viviendo con calidad. Entonces creo que hay que reconocer también las construcciones de nuevas vejeces. Ya no difieren mucho de lo que quizás eran nuestros abuelos antes, de lo que quizás eran nuestros tíos en épocas anteriores, y ahorita ya estamos viendo adultos mayores que están trabajando, que están posicionados, adultos mayores que quizás no tuvieron hijos por una decisión propia y ya no son abuelos, ¿no? O sea, definitivamente este rol de el abuelito es un rol que se adquiere y no es algo que te lo da simplemente la edad. Entonces, creo que para hablar un poco también de la pandemia, estas alarmantes cifras que empezamos a escuchar antes de que supiéramos que venía México, en China, en Italia, en España, que pues Italia y España son poblaciones envejecidas, no tanto como México, bueno, México no tanto como ellas, pero pues estas ciudades y algunas ciudades de Europa se vieron afectadas por este envejecimiento poblacional, ¿no? Y cuando veíamos aquí, yo recuerdo mucho en el tubo que escuchaba de decir a los jóvenes entre conversaciones de no hay que preocuparnos porque este virus es de viejitos, ¿no? Solamente le va a dar a las personas que tienen una edad avanzada. Y creo que esta cuestión, más que la edad, vino a revelar la comorbilidad que tenemos. Es importante decir que el COVID agarró a México con casi el 72% de adultos obesos, más del 35% de niños con obesidad infantil, millones de personas hipertensas y aproximadamente 8 millones de diabéticos. Muchas de estas enfermedades crónico-degenerativas sí en personas mayores, pero ojo, no es exclusivo. Entonces, hay una evidencia de personas que se encuentran en buen estado de salud física y cognitivamente, y creo por eso importante que estas cifras que se empezaron a dar acerca de las defunciones empezaron a ser cifras frías, ¿no? Sin saber que quizás eran hijos, nietos, abuelos, primos, tíos, pero aquí quisiera lanzar también una pregunta para que empezáramos a reflexionar. ¿Qué pasaría si este COVID-19 hubiera llegado 40 o 50 años después? Y creo que seríamos nosotros quienes ahorita estaríamos ocupando el lugar que están ocupando los adultos mayores de ahora. Y bueno, ¿cómo nos gustaría ser tratados? Estamos haciendo bien las cosas en esta cuestión de excluirlos. Creo que esta cuestión de un aislamiento, de quédate en casa, hubiera sido mejor que fuera por una decisión propia. Quizás si yo soy un adulto mayor que no presento alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas ni nada, pues me quedo en casa porque amo mucho a mi familia, porque me amo a mí, amo mi vida y voy a seguir las indicaciones, ¿no? Pero realmente nos hubiese gustado que nos trataran como aquellos que ya estamos al final de la vida, si este coronavirus hubiera llegado cuando nosotros fuéramos adultos mayores. Entonces, pues bueno, me gustaría también empezar a dar algunas recomendaciones prácticas que tienen que ver con esta cuestión, y yo hago mucho la pauta a la resiliencia en las personas adultas mayores, ¿no? Que creo que algunos psicólogos, este término está muy apropiado a la psicología, entonces
creo también importante, y creo como licenciada en gerontología, empezar a romper con los estigmas y los estereotipos y los paradigmas que hemos considerado en el adulto mayor como si fuera un grupo homogéneo, ¿no? Como si fuera un molde de construye a tu adulto mayor y ese es el que llevas durante toda la vida. Y creo importante también mencionar que, bueno, ni siquiera los gemelos son iguales, porque habríamos de considerar que los adultos mayores son iguales. Entonces, empezar a hablar de una heterogenización en la vejez y empezar a construir a través de estos discursos, a través de estos lenguajes, pues empezar a construir recomendaciones prácticas con relación a la resiliencia y que sean también tratamientos individualizados, ¿no? Que depende de las necesidades de la persona, que también sean dadas estas recomendaciones. Javier, ¿querías preguntar algo? Sí, maestra Denise, desde su experiencia, estamos haciendo las cosas bien, digo, nos mencionamos a todos, gobierno, sociedad, en el tema de políticas públicas que dignifiquen la vida de los adultos mayores, y ya me preocupa por lo que me dijo que en México de 60 años en adelante ya somos adultos mayores, y en Europa de 65 años en adelante. Otro tema que me llamó mucho la atención es que hay más adultos mayores en Europa, efectivamente, pero tienen mejor calidad de vida que en México, que hay adultos mayores, pero con muy mala calidad de vida. Los datos que dio ahorita de 8 millones de personas que presentan problemas de diabetes o son diabéticos, 70% de la población presenta serios problemas. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy compleja, muy difícil con el tema del coronavirus, con esta pandemia, y implicaría, desde su experiencia, y se nota que usted la tiene, a pesar que la veo muy joven, es que hay que replantear las políticas públicas para los adultos mayores, porque ya me veo en pocos años ahí, maestra. Sí, creo que me parece formidable, por eso les decía que esta pandemia, quizás algunas cosas que tenemos que sacar positivas es esta invitación que nos está haciendo a reflexionar y a cuestionar la condición que tenemos, que quizás no la habíamos cuestionado, ¿no? Ahorita, como comentan, bueno, es que yo ya me aproximo a los 60 años y ya es cuando empezamos a preocuparnos, ¿no? Realmente la gerontología lo que busca es esto. La gerontología estudia el proceso de envejecimiento y por eso se puede trabajar hasta con niños. De hecho, me pareció a mí un acierto que la SEP anunció que lleva a aparecer la materia de vida saludable. Entonces, ojalá que esto lo diera un gerontólogo. Me encantaría ver a colegas haciendo esta labor que tiene que ver con hábitos de vida saludables, con alimentación, con activación física y también con el área social, ¿no? A veces nos enfocamos mucho a cuestiones medicalizadas, pero también tiene que ver con esta cuestión de lo que les comentaba, ¿no? Yo soy fanática de los estudios sociales del envejecimiento y de la vejez y creo que el lenguaje construye. Entonces, el lenguaje construye realidades, pero también las realidades construyen nuestro lenguaje. Entonces, creo importante, si estamos haciendo las cosas bien o mal, creo que podríamos verla después de que pase toda esta pandemia y ver también estas cifras tan alarmantes en suicidios, en tasas de suicidios, en depresión, pero creo que políticas públicas que vayan hacia la dignificación de la vejez aún nos falta mucho, nos falta muchísimo camino. Es un aporte que esta pandemia haya puesto en el foco de atención a los adultos mayores, por supuesto que sí, porque por primera vez los volteamos a ver, ¿no? Por primera vez hoy estamos debatiendo este tema en este tipo de plataformas y en diversas plataformas por redes sociales. Y me parece importante, de acuerdo a lo que me están comentando, también decir, hace algunos meses, cuando salió el borrador de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, publicada el 15 de abril del 2020, científicos, investigadores, personas de derechos humanos, catedráticos de diversas universidades que ofertan la licenciatura en gerontología, firmamos una carta que es una invitación también a la sociedad civil, a las autoridades, al gobierno, que tiene que ver con esta cuestión de la no discriminación. Tal parece, bueno, en uno de los párrafos de esta guía se hablaba sobre las vidas completas, ¿no? Haciendo alusión a que pues la persona
que no pueda recibir el tratamiento sea que ya vivió como toda su vida, tuvo un buen vivir, todas las etapas de su ciclo vital las fue teniendo, haciendo también alusión a las personas como más jóvenes, ¿no? Que se priorizará estas cuestiones a las personas más jóvenes en un dado caso de la asignación de recursos en medicina crítica, que por supuesto estamos hablando de que entonces una vida vale más que la otra. Entonces creo que también nosotros como gerontólogos, como geriatras, muchos geriatras también se unieron, antropólogos, personas que están encargadas de algunos departamentos de derechos humanos alrededor de toda la República, nos unimos pues para pedir que se replantearan estas enunciaciones en esta guía bioética, pues era un borrador al final de cuentas, y bueno, que tuviera una perspectiva de derechos humanos en la vejez, así como también una dignidad en la vejez, ¿no? Que empezáramos a plantear cuestiones que tienen que ver también con poder centrarnos en el respeto y la autonomía de las personas adultas mayores, que son cuestiones trascendentales en la vida de cualquier ser humano, y que inclusive pues es también la invitación a la integración del adulto mayor desde la familia, ¿no? Entonces, creo que aún nos falta mucho trabajo, afortunadamente se está trabajando en ello. Por eso les decía, muchísimas gracias por la invitación, porque este tipo de plataformas nos permite a quienes estamos desde casa escuchando a las personas invitadas, empezar a cambiar nuestro chip, ¿no? A echar un viaje hacia adentro. Por eso les decía, este es un viaje introspectivo, donde yo espero que cada uno de nosotros pueda construir la persona adulta mayor que quiere ser en un futuro. Así es, y justamente el interés que está despertando este tema, nuestros seguidores en la plataforma están opinando y preguntando. Por ejemplo, dice Morales Pacheco, hay que cuidar a nuestros abuelitos por la pandemia que ataca a los más indefensos. Gran apoyo de nuestro gobernador, dice, en este momento difícil, adelantarle los meses. Un poco lo que preguntaba Javier sobre las políticas públicas. Lauris Coutinho dice, un tema de gran importancia en la actualidad. Hablar de los adultos mayores es darle importancia y el amor que merecen. También Anaí dice, este es el momento de demostrar el amor a nuestros viejitos, cuidándolos muchísimos por esta pandemia. También dice Carla Chacón, una nueva longevidad. La vejez no debería representar improductividad. Nuestros adultos mayores no son desechables. Edwin Morales dice, esta enfermedad no vino a preguntar edades, sino vino a limpiar. Y saludos de mucha gente también que está viendo este programa, este tema que cobra gran relevancia. Sobre todo ahí destacamos en los mensajes esta parte que tú nos compartes, que ya cobra relevancia a nuestros viejitos, los indefensos, pero aún así se destaca entre algunos de estos mensajes, si fueran estadísticas, Javier, que le gustan mucho las estadísticas, siempre va a haber este afecto hacia nuestros adultos mayores. Específicamente en Chiapas, ¿cómo estamos? ¿Qué se está haciendo puntualmente? Y luego vamos a ir cerrando, porque tenemos media hora, Denise, de las recomendaciones que podemos hacer. Ahorita, por ejemplo, mi suegra, que es mayor, mi madre también, la mamá de Javier, etcétera. Yo creo que mucha gente quiere algunas sugerencias prácticas con nuestros adultos que están en casa y desgraciadamente también muchos adultos mayores que están en los hospitales. Sí, bueno, ya para ir también finalizando estas cuestiones, recomendaciones que son prácticas, para mí la primera y la más importante es no invalidar las emociones de los adultos mayores, ¿no? El típico, como es viejito, es normal que esté triste, ¿no? Entonces, permitir que el adulto mayor exprese esos sentimientos que estamos teniendo todos durante la pandemia, miedo, incertidumbre, zozobra, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser este regreso a la nueva normalidad? Otro consejo que les podría dar, otra recomendación, es si vive el adulto mayor en casa, pues una buena iluminación, eliminar estas barreras arquitectónicas para que el adulto mayor pueda desplazarse libremente desde su cuarto a la sala, a la cocina, al comedor, al baño, evitar
también accidentes. También otra recomendación, si hay una familia que está en convivencia intergeneracional, en donde hay nietos, niños, bueno, donde hay niños, jóvenes, adultos mayores, tiene que ver con disminuir el ruido ambiental. A veces nosotros decimos, ay, es que no se integra mi papá o no se integra mi abuelito, pero no es porque a veces no quiera, sino porque la música está a todo volumen, la tele está a todo volumen y algunos adultos mayores pueden presentar problemas auditivos y quizás por pena o por miedo a que les van a estar contestar, de preguntar a cada rato, ¿qué dijiste? O estar repitiendo lo que la persona dijo, ¿no? Otras recomendaciones que les puedo dar tiene que ver con actividad física. Esto depende de la funcionalidad de la persona adulta mayor, entonces tiene que ser, tienen que contactar a algún médico geriatra, algún médico gerontólogo, algún médico de cabecera, su médico tratante de cabecera, pero activación física que se puede dar inclusive a través de una silla, hacer ejercicios de bajo impacto, ejercicios de movilidad de bajo impacto, así como también, bueno, si al adulto mayor le gusta bailar, pues bailar es también una oportunidad para empezar a convivir con los adultos mayores que tenemos en casa. Y también escuchar música, quizás también otras actividades que yo he recomendado a algunas personas tienen que ver con la memoria, ¿no? De los adultos mayores, con estos ejercicios cognitivos que podemos hacer, como algo tan sencillo de ver unas fotografías, que le digamos al adulto mayor que nos explique qué momento estaba viviendo, con quién estaba, qué recuerdos le traía, y así es una convivencia de ganar, ¿no? Otro aspecto, y que bueno, en el caso de Chiapas, me gustaría comentar que algunas personas viven en situación de aislamiento, independientemente del aislamiento social que estamos teniendo, ¿no? Adultos mayores que viven solos, por lo que también esta invitación a lo que les decía al principio, generar redes sin necesidad de unirnos. Una red de apoyo informal que le denominamos pueden ser los vecinos, preguntar si sabemos que hay un adulto mayor cerca de mi colonia, preguntar si necesita algo, preguntar algún teléfono de algún familiar o de algún médico para en caso de emergencia, contactarnos con esta persona, hacer inclusive la despensa por esta persona que no puede salir de su casa o que decidió no salir de su casa. Y una recomendación súper importante, no automedicarnos. No hay que, a veces se da mucho, las buenas intenciones están, yo lo sé, pero lo que le funcionó a la otra persona no quiere decir que me vaya a funcionar a mí. Entonces, en los adultos mayores vemos mucho polifarmacia, que quiere decir el uso de múltiples medicamentos, y quizás algún medicamento que yo le estoy autorrecetando puede hacer efectos adversos en esta persona. Así que, sobre todo, los invito a que nos informemos. La página de INAPAM en Facebook aparecen todos los días infografías súper importantes de trascendencia para familiares, para cuidadores primarios, para adultos mayores. Las podemos contactar. Igual pongo a disposición mi asociación. Nos pueden encontrar en redes sociales como AGE+. Ahí también nosotros subimos información. Tenemos pues un equipo de gerontólogos, tenemos 2 médicos geriatras que son excelentes, tenemos a miembros que trabajan con nosotros y que pues nos colaboran. Realmente pues, no es un trabajo, sino pues nos están apoyando, a un abogado, a una terapista ocupacional que están en la Ciudad de México, tenemos a un pedagogo, a un rehabilitador físico, a un antropólogo. Entonces, cualquier duda pueden escribirnos y nosotros con muchísimo gusto les podemos dar algún consejo, o transferirlos o canalizarlos con alguna persona, algún experto con el que ustedes pues puedan tener mayor comunicación. Así como también, bueno, Chiapas cuenta ahorita en Tuxtla, la Secretaría de Salud tiene 4 módulos gerontológicos, si no mal recuerdo, uno está en Bienestar Social, pegadito al Mercado San Juan, en la Albania, en Santa Cruz y en Tuxtla, así se llama. Entonces, ahí pueden también ustedes acercarse para pedir orientación, si son cuidadores o también si son adultos mayores, si tienen acceso a un teléfono, ellos tienen sus números telefónicos abiertos, ¿no? Y bueno, pues para ir finalizando, ya yo creo que con esto me empiezo a despedir, que tiene que ver con esta nueva longevidad, ¿no? Que creo que para mí es el punto fundamental, aparte de todas estas recomendaciones, es que tenemos que dejar a un lado la idea del niño o niño que llevamos dentro, que es muy común que escuchemos, y empecemos a pensar, los invito a empezar a pensar mejor en el adulto o la adulta mayor que llevamos dentro. Imaginemos cómo será. También tenemos que pensar en perspectiva
Y bueno, si toda la vida es un camino a envejecer, creo que la gerontología debe de estar siempre en nuestra vida. Pues muy bien. Interesante, muy interesante, Javier. Ya pronto estaremos consultándote más cercanamente. Pues claro, yo felicito a la licenciada, a la maestra Denise Díaz Pacheco, a pesar, digo, se ve que es muy joven, la felicito, y ojalá que esto llegue a oídos de las gentes que se responsabilizan de las administraciones públicas y que tienen la propuesta para poder crear una secretaría de adulto mayor que tenga que ver con todo esto que ha mencionado la maestra Denise. Y bueno, que algún día ella sea la secretaria del adulto mayor con esa experiencia que tiene y con esa juventud. La felicito, ¿eh? Muchas gracias. Y qué bueno que nos dice todo eso porque yo ya voy para allá. Y gracias. Muy bien ustedes, todo, muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo sí, claro. Con algunos comentarios del público que nos está siguiendo, muy interesado en la temática. Por ejemplo, dice Mariano Espinosa, excelente información, hay que trabajar de la mano para darles una vida mejor a los adultos mayores. Saludos desde Querétaro. Luis, Lauri, saludos también. La doctora Carla, la primera integración del adulto mayor es su propia familia. Lo que decía Javier, Denise, para ir despidiéndonos, pero sí es posible en las políticas públicas hacer más visible un ente público, no sé, una secretaría, una dirección, una coordinación que realmente asuma este papel histórico del adulto mayor y no solamente como un apartado más de trabajo. Finalicemos, por favor, contundentemente con eso. Sí, creo que, bueno, al menos en la formación que tenemos en la UNACH, tenemos un módulo completamente dirigido a la creación de políticas públicas y siempre he dicho, bueno, este tipo de puestos deben de estar ocupados por personas que tengan el conocimiento y la experiencia sobre vejez y envejecimiento, ¿no? Hablando, como les decía, la gerontología ve el envejecimiento como proceso y que se da en algunas teorías desde la gestación, de todos los días estamos envejeciendo. Entonces, claro que es posible, tiene que ver con un recurso humano que tenga experiencia y que tenga la capacidad y sobre todo que tenga la disposición de cambiar estas realidades, ¿no? A veces nos conviene. A mí me encanta una frase que lo dice Simone de Beauvoir, que dice, durante los 15 o 20 últimos años que una persona sea considerada un desecho, es prueba del fracaso de nuestra civilización. Entonces creo que deberemos de ser más conscientes y empezar las personas que estudiamos esto, muchos geriatras, hay muchos antropólogos metidos a los estudios de la vejez, pues unirnos, a hacer comunidad científica y empezar a generar cambios. Claro que se puede. Mira, incluso una última reacción del diputado federal de Morena, nos está escribiendo en este momento, Raúl Bonifaz Moedano. Él dice que él propuso regular asilos y casas de reposo para garantizar bienestar de los adultos mayores. Mira el sumo interés que hay. Dice, esto lo propuse hace un mes y medio en la Cámara de Diputados. Y te felicita Denise de parte del diputado Raúl Bonifaz Moedano, que está siguiéndonos ahora mismo en esta que apoye. Entrevista. Quiere decir que sí es posible hacer algo realmente relevante porque es importante este sector de la población. Sí, claro que sí. Bueno, como les decía, quizás la pandemia nos va a dar, terminando, muchísimos proyectos, muchísima posibilidad de empezar. Ya los tenemos focalizados, ya están en el ente de muchos medios de comunicación, de la política, de gobierno. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que es momento de unirnos, sociedad civil, gobierno, instituciones privadas, para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y sobre todo ir pensando también en que, pues, para allá vamos, si las condiciones de la vida lo permiten y bueno, cómo quisiéramos llegar. Es súper importante. Pues nos vamos, muchísimas gracias. La verdad es que causó un interés muy importante. Te agradecemos, Araceli, que nos hayas acompañado. Denise Araceli Díaz Pedrosa. Ya tomamos tus datos en las redes sociales para seguirte y si alguien más nos sigue escribiendo, pues nos autorizas tu número celular para que te busquen, porque yo creo que sí necesitamos esta orientación de nosotros mismos y los adultos mayores. Muchas gracias por participar gracias a ustedes. en la plataforma
digital y en otro momento te estaremos buscando, por favor. Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a todo el auditorio. Nos vamos, Javier. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. A cuidarse todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Buen provecho.